Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es María, no es el Papa, no es el pastor, no son los hermanos de la iglesia, no, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, si usted quiere salvarse, necesita identificar al Salvador. El día que esta mujer llamada la mujer samaritana identificó al Salvador, salió corriendo. ¿Sí o no? Salió corriendo. Y fue y se encontró a sus amiguis y los llamó. Ven, porque me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y vinieron todos. Calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer, con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es estar aquí en la presencia del Señor y poder también disponernos a oír la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que hace la obra en nuestra vida, y la palabra del Señor es la que tiene la autoridad para convertir el corazón del hombre. Así que saludo muy especialmente a todos nuestros amigos que nos visitan, nuestras amigas en esta mañana. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15. San Marcos 16, versículo número 15. Gloria a Dios. Hoy es un día especial porque es un día misionero. Esta iglesia es una iglesia misionera. Es una iglesia que se ha desarrollado a través de las misiones. Misiones locales, luego fueron misiones nacionales, luego fueron misiones internacionales, y así sucesivamente las misiones se han venido desarrollando desde la casa a los vecinos que están cerca, y dijo el Señor, a todo el mundo, a cuantos el Señor vuestro Dios llamare, y a los que están lejos. Gloria a Dios. Dice así San Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A ver, repítalo usted en esta mañana. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Dice así la palabra del Señor todos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Segunda de Timoteo capítulo número 1, versículo 6 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo versículo número 6. Dice así la palabra del Señor, leamos alternadamente hasta el verso 12. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuál me toca a mí? El 10. Dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Todos el versículo 12.
Aleluya. Quiero, Señor, que me use para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo, allí tu mano bajó para sanarme y darme tu amor. Dile al Señor en esta hora: oh, sabe cuando alguien necesita. Tenga la amabilidad hasta que todos oigan, hasta que todos oigan. Pero hermanos, dice el Señor, dice el apóstol: ¿y cómo oirán? ¿Sí o no? ¿Y cómo oirán? Si no hay que ¿qué? ¿Quién qué? Dígalo duro. ¿Quién qué? La gente no oirá si no hay predicadores. La gente no oirá si no hay evangelistas. La gente no oirá si no hay maestros. La gente no oirá si no hay pastores. La gente no oirá si no hay mensajeros que lleven el evangelio de la paz. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos predicadores de Jesucristo? Amén. A ustedes le dieron el título de predicador y todavía no se ha dado cuenta. Aleluya. De pronto no eres un pastor, no eres un evangelista con un ministerio todo el tiempo, quizás no eres un apóstol, no eres un maestro, pero lo que sí somos es que todos aquí somos predicadores del evangelio. Y asumimos esa gran labor porque entendimos que fuimos llamados no solamente para que seamos salvos, sino que también fuimos llamados para predicar de esta salvación.
El llamamiento que el Señor nos ha hecho es a la salvación, y no solamente nuestra, sino la de toda nuestra familia, de todos nuestros vecinos y también de todos donde estemos nosotros, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en diferentes lugares. El Señor nos ha llamado para que seamos nosotros predicadores. Si usted no es un predicador, la gente no va a conocer el Evangelio. Pero pastor, ¿y cómo hago yo para predicar? ¿Qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que decir? Eso le preguntan muchos. Pero hermanos, debemos de preocuparnos por ser predicadores. Así como hay diferentes artes en este mundo, también está el arte de la predicación. Y si usted quiere aprender a predicar, si quiere aprender a presentar el Evangelio, el mensaje que el Señor nos ha dejado, lo invitamos a que asista a la escuela teológica. No se haga de rogar, no se quede en la casa. Allá en la casa no va a aprender nada. En cambio, aquí si viene a estudiar el nuevo módulo que empezamos de hermenéutica y exégesis, aprender a interpretar Biblia y aprender a presentar las verdades de Dios conforme a la palabra. Entonces, si no somos predicadores es porque no nos preocupamos por aprender a predicar. Pero el Señor nos ha llamado para que seamos predicadores del Evangelio de Jesucristo. La predicación es el encargo que el Señor nos ha hecho y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El día que nos convertimos a Cristo, el Señor nos dio esta orden: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, que tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, con ese poder que el Señor nos ha dado, podemos llevar el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio, aleluya, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Sabe qué es una persona cobarde? No, si salgo entonces ¿sí, no? Si salgo entonces me matan. Si hago esto o aquello, entonces la cobardía lo lleva a uno a encerrarse, a no hablar, a quedarse callado. Pero hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser testigos de las verdades del Evangelio. Nosotros somos fieles testigos de su palabra. O sea, en otras palabras, nosotros somos fieles testigos de lo que hace el Señor a través de su palabra. Y cuando hablamos de su palabra, estamos hablando del Evangelio. Gloria a Dios, del Evangelio. Miren, mis queridos hermanos, que hay tres agentes que intervienen en la salvación del hombre. Tres agentes. Primero, el agente divino. Gloria a Dios. En este caso es nuestro Salvador. Luego, el agente humano o el servidor, en este caso el predicador. Porque el Señor nos salvó, pero si nosotros no predicamos, el Señor no puede salvar si no se predica el Evangelio. Entonces ahí interviene la gente que humano, el recurso humano que somos nosotros. Vean, hermano, Dios nos ha confiado a nosotros su Evangelio. Bueno, que usted confíe en Dios y que yo confíe en Dios, eso es lo que hacemos todos los días. Desde que nos levantamos: Señor, guárdame, Señor, ayúdame, en tus manos estoy, Señor, líbrame de todo mal, líbrame de todo peligro, líbrame de toda tentación, Señor, de mis enemigos, de los que me rodean, de un accidente. Eso, confiar en Dios es muy fácil, pero que Dios confíe en usted, aleluya. Pero Dios lo ha hecho. Dios nos ha confiado su Evangelio, nos ha confiado su palabra, nos ha confiado el mensaje que tenemos que transmitir a los amigos, a las personas que no conocen del Señor. Y el tercer agente es el hombre, que es el que necesita la salvación. Entonces, el ABC de Dios, el ABC del predicador y el ABC del hombre que necesita la salvación, se lo voy a decir enseguida. El ABC de nuestro Salvador: A, que Él vino al mundo.
Nuestro Dios, para podernos salvar, tuvo que venir a este mundo en forma humana. Aleluya. ¿Y vino a qué vino este mundo? Vino y buscó lo que se había perdido. Aleluya. Vino, dice la Biblia, que Él vino a buscar y a salvar. Entonces, número uno, vino a este mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, la venida de nuestro Salvador vino es para a este mundo de forma humana. Y número dos, buscó al hombre que era el que se había perdido. Y tercero, después que lo encontró, dice la Biblia que lo salvó. Aleluya, lo salvó de la condenación, de la muerte eterna. O sea, en otras palabras, esa es la obra divina de parte de Dios. ¿A favor de quién? Del hombre. Vino, lo buscó y lo salvó. Ahora el agente humano, el servidor, usted y yo, que somos predicadores de esta gracia de Dios, el ABC nuestro número uno es que primero tenemos que ser discípulos de Jesús. Para ser predicadores tenemos que ser, número uno, discípulos de Jesús. Nosotros no podemos predicar si no somos seguidores de Jesucristo. Nosotros no podemos anunciar su palabra y sus verdades si primero ha pasado algo en la vida nuestra. Por eso es que un testigo es alguien que ha vivido, que ha visto, que ha tenido la experiencia con su Señor. Entonces, número A, el ABC del predicador es número uno, o A, ser un discípulo de Jesús. Dos, ser un testigo fiel. Ser un testigo fiel, o sea, en otras palabras, dar testimonio de las verdades, de lo que el Señor le ha vivido, ha tenido su propia experiencia. Y también, tres, presentar el evangelio con denuedo. Ese es el ABC del predicador. Ser, número uno, un discípulo de Jesús. Dos, ser un testigo fiel. Y tres, presentar el evangelio ¿con qué? Con denuedo. Por eso el apóstol Pablo decía: oren por mí, que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer ¿con qué? Con denuedo. Por eso el Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences, porque a pronto a alguien le puede causar vergüenza predicar el evangelio. Alguien puede sentir pena. ¿Y qué van a decir mis amiguis? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir mis compañeros de estudio si yo hablo del evangelio o si hablo del Señor? ¿Qué van a pensar? Hermano, usted no sabe la necesidad que tiene esa gente. Esa gente que usted habla con ellos, que pareciera que sonrieran y que parecieran que estuvieran felices, muchos de ellos están cargando unas cargas que no pueden llevar. Por eso Jesucristo les dijo a los que miró por ahí cansados, cargados, les dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La manera en que podemos nosotros compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas con que nosotros nos rodeamos, la manera en que podemos compartir es transmitiéndoles el evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y el ABC de los amigos, del que necesita la salvación del hombre, A, es identificar al Salvador. Nadie se puede salvar si primero no ha identificado al Salvador. Gente anda por ahí diciendo que lo va a salvar el Papa, que lo va a salvar el pastor, que lo va a salvar un santo, que lo va a salvar María, que lo va a salvar. La Biblia no habla de salvadores. La Biblia habla de un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay más. Yo no te puedo salvar. Ningún ser humano te puede salvar. El único que te puede salvar fue el que descendió del cielo a la tierra para hacer una obra a favor nuestra. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es María, no es el Papa, no es el pastor, no son los hermanos de la iglesia. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, si usted quiere salvarse, necesita identificar al Salvador. El día que esta mujer llamada la mujer samaritana identificó al Salvador, salió corriendo. ¿Sí o no? Salió corriendo. Y fue y se encontró a sus amiguis y los llamó: ven, porque me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y vinieron todos, aleluya. ¿Cómo corrían al pozo de Jacob, allí a la salida de la ciudad de Sicar? Salieron y Jesús estaba sentado ahí. Cuando ver toda esa multitud de gente que venía donde Jesús,
Y Jesús se sorprende que viene toda esa gente ahí al Señor. Y entonces se sientan al lado de Jesús y Jesús comienza a charlar con ellos. Porque, hermano, la única manera para que la gente se salve es predicándole el evangelio. Y Jesús comenzó a predicarles, y después que les predicó, entonces esta gente que decía: mujer, ya no creemos solo porque lo que tú dices, ya no creemos por tus dichos, por lo que usted nos ha dicho. Nosotros hemos comprobado que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué no alabamos el nombre de Jesús? Aleluya. Entonces los amigos, para ser salvos, necesitan identificar el Salvador, y en este caso es Cristo el Señor. Los ángeles lo identificaron. El día que Jesús nació, los ángeles descendieron del cielo y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hoy doy nuevas de que será de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito sea el Señor. Identificar al Salvador. Ve, hacerse discípulo del Salvador. Por eso Jesús les decía: si ustedes quieren ser mis discípulos, primero identificarlo. Por eso Jesús le decía a los apóstoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Necesito identificar el Salvador. Segundo, el Señor le dijo: si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que dejar que, tienen que amarme a mí por encima de papá, mamá, tíos, hermanos. Y después de todo eso, dice: tome su cruz y qué, y sígueme. Aleluya. Nosotros aquí, hermano, hemos renunciado a todo para ser unos verdaderos ¿qué? Discípulos de Jesús. Mucha gente no sigue a Jesús porque todavía no les cuesta renunciar. Pero solo un hombre podrá renunciar a algún apego cuando se enamore completamente del Salvador. Cuando usted se enamora de Jesucristo, hermano, eso ahí no hay otro amor más grande. Ve, hay gente que le ha dicho: si usted se vuelve evangélico, lo echamos de la casa. Si usted se vuelve cristiano, ya no es mi amigo. Si usted se vuelve uno de esos seguidores, de esos aleluyas, usted no cuente con nosotros. Algunos le han dicho hasta: si usted se vuelve cristiano, esos evangélicos, hasta la herencia se la quito. Le han dicho algunos padres a los hijos. Aleluya. Pero, hermanos, ¿sabe una cosa? El mayor tesoro, la mayor riqueza que nosotros tenemos no es aquí, sino en el reino de los cielos. Usted y yo tenemos una riqueza que nadie nos la puede quitar, así nos muramos, permanece para siempre. Es la herencia que tenemos con nuestro Señor. Entonces hay que hacernos discípulos, y el C, permanecer en la fe del Salvador. Número 1, identificar el Salvador. 2, hacerse discípulo del Salvador. Y tercero, permanecer en la fe del Salvador. Gloria a Dios. La labor del predicador, ¿cuál es? Dígame, ¿cuál es la labor del predicador? Si somos predicadores, ¿cuál es la labor del predicador? Predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio. Muchos se preguntan: pastor, ¿y cómo yo voy a saber que a esa persona que yo le predico se va a convertir al evangelio? Va a conocer al Salvador, se va a ser discípulo de Jesús, va a permanecer en la fe. ¿Cómo yo hago para saber? A usted no lo mandaron a saber si ese se va a salvar o se va a perder. A usted nos mandó el Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos mandaron a predicarles y que ellos escuchen. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquel día aquí vino uno todo borracho, en pleno culto. Yo estaba predicando el evangelio y vino a quitarme el micrófono para él predicar. No, aquel que predica es el pastor y los amigos escuchan. Aleluya. Así que aquí no le permitimos predicar a cualquier persona. Aquí el que predica el evangelio tiene que primero haber pasado por el proceso, número 1, de conocer al Salvador. Número 2, haberle seguido. Y número 3, permanecer fiel en la fe del Salvador. Así que nosotros somos llamados a ¿qué? A predicar el evangelio, y Dios es el que se encarga de hacer la obra, hermano. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar que lo que estamos sembrando es una semilla buena. Mire lo que dice 1 Corintios 3:6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Capítulo número 6 dice: yo planté, dice el apóstol Pablo. O sea, yo planté significa que ¿qué? Que él fue el primero que sembró.
Que plantar es ahí sembrar. Yo planté. ¿Cuántos de ustedes han plantado alguna plantica? Bueno, ¿y todo lo que usted ha sembrado se ha dado? O a veces ha sembrado y no le ha ido tan bien. A veces sembró y al otro día estaba son marchitos. Algunas hermanas siembran sus flores por allá, son muy curiosas con esas flores. A mí me gustan las flores. Y a mí me gustan las matas. Hay personas que no les gusta eso. Pero a mí me gustan las flores, me gustan las matas, me gusta todo eso. Eso es bonito. Aleluya. Pero a veces uno siembra, trasplanta y se muere. Eso no, como que no funciona. ¿Sí o no? Y a veces uno como que sé que cuando se le muere, ¿qué siente usted? Como desánimo. No, sembré la matica. Nomás cambiarla de este tarro a este otro ya se murió. ¿Sí o no? Uy, no, pero se me murió. Yo soy como malo para sembrar. Entonces los que saben sembrar dicen: no, pastor, es que tiene que sembrar así, en tal tiempo, tiene que hacerlo así, porque eso que con la luna, que no sé qué cosa. Pero para nosotros la luna es igual todos los días. Eso lo decimos nosotros porque no sabemos sembrar. Pregúntele a un campesino. Los campesinos no siembran en todo tiempo, ni cosechan en todo tiempo. O si no, el arroz, si lo cosecharan en invierno, ¿cómo sería? Eso no se puede. ¿Toca en qué? En el verano. Entonces, cada cosa tiene su forma. Pero Pablo dice: yo planté. Dice: Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? ¿Quién es el que hace que esa mata crezca? ¿Quién es que hace que esa semilla, hermano, comience a retoñar y a producir? Hermano, es tan bonito cuando se ve esa planta que van haciendo. ¿Sí o no? Esa mata de plátano, esa mata de yuca que va saliendo. Usted dice: uy, tan hermoso, cómo es la naturaleza, cómo es las cosas que surgen después de estar un pedazo de palo ahí, se sembró y comenzó a nacer. Aleluya. Pero dice: pero el crecimiento lo da ¿qué? Entonces dice aquí el versículo siguiente, el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da ¿qué? El crecimiento. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Siembre, 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 siembre y no se canse ¿de qué? De sembrar. Riegue, riegue y riegue y no se canse de regar. Si usted siembra y no riega, pues esa tierra se pone dura. Puede ser la mata más fuerte, una sábila, qué sé yo, algo muy. Pero si usted la deja al pleno sol y no le echa agüita, y en pleno verano, eso se va poniendo amarillosa, eso va cambiando de colores, hasta se va muriendo. Hay que sembrar, hay que regar. La responsabilidad nuestra es que sembrar la palabra. Cuando tú estás predicando, estamos sembrando en el corazón del hombre. Cuando tú estás sembrando en sus hijos, estás predicándoles el evangelio y lo estás regando. Algunos que siembran dicen: pues si se da, que se da, y si no, pues no me importa. No, sí importa. Sí importa, porque es tu hijo y usted no quiere que su hijo se pierda. Es tu mamá, es tu abuelo. Pastor, pero no quiere escuchar. Pastor, pero es que no quiere recibir la palabra. No importa, ya será responsabilidad de ellos si se pierden. Pero nuestro trabajo es ¿qué? Predicar, sembrar, plantar, regar, y el crecimiento lo da ¿qué? El crecimiento lo da Dios. Versículo 8, ¿hay algo más ahí? Dice: ni el que planta ni el que riega. Dice: y el que planta y el que riega son una misma ¿qué? Cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. O sea, en otras palabras, hermano, el Señor nos ha prometido que el trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano. Todo lo que nosotros hacemos por la obra del Señor tendrá un ¿qué? Un resultado. Pero yo sí les quiero enseñar un poco acerca de la parábola del sembrador, para que usted se dé cuenta cómo produce la semilla, para que tengamos en cuenta cómo se produce eso. Usted sabe que en la parábola del sembrador hubieron 4 terrenos. ¿Sí se acuerdan la parábola? Dice: el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y cuando el sembrador salió a sembrar, botó la semilla, sembró la semilla, número 1, junto al camino. Número 2, cayó en pedregales. Número 3, cayó entre espinos. Y número 4, cayó en buena tierra. O sea que la semilla que usted y yo sembramos, hay 4 terrenos. Si hablamos que sembramos 100 semillas, o sembramos semillas en 100 personas, digámoslo así, 100 personas, en 100 personas sembramos la palabra del Señor.
¿En cuántas va a producir? Si usted le predica a 100 personas, son 4 terrenos, dice que, y la que produjo fruto fue la que cayó en buena tierra. Entonces hay que dividir esos 100 entre ¿qué? Entre 4, y eso daría 25. Quiere decir que si usted le siembra en el corazón a 100 personas, hay la posibilidad de que 25 sean buena tierra. Los otros, la palabra de Dios puede llegar a la vida de la persona, puede ser infructuosa. ¿Por qué? Porque cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. O cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, ¿cierto? O la que cayó junto al camino, vinieron los pájaros y la comieron. Bueno, cada una de esas semillas se echó a perder. Pero la que cayó en buena tierra, esa sí dio fruto. Aleluya. Entonces, ahora no hablemos de 100, hablemos de 10. Si usted siembra a 10 personas la palabra del Señor, si usted es un predicador y le predica a 10, ¿qué posibilidades tiene de esa palabra que dé fruto? ¿Ah? 2.5, 2.5. Bueno, póngale 3 teniendo mucha fe. De 10, aleluya, solamente por ahí 3 o 2. Pero si usted no le siembra la palabra a 10, sino que usted le siembra la palabra a menos, ¿cómo será entonces el resultado? Si siembra a 4, uno, él tiene la posibilidad de salvarse 1. ¿Cuántos tiene usted en la casa? Algunos tienen 3, 4, 5. Aleluya. Mire, hermano, para que la palabra de Dios produzca en el corazón del hombre, hay que hacerle un trabajo a la tierra. Porque usted puede cambiar de que esa tierra, de ser mala tierra, a ser buena ¿qué? Buena tierra. Pero eso hay que ¿qué? A eso hay que hacerle un trabajo. Usted no puede botar la semilla de cualquier manera. Usted tiene que hacerle un trabajo a la tierra, gloria a Dios. Así que nosotros somos llamados, aleluya, a presentar la palabra de Dios, y cada corazón de la vida de las personas, del corazón de cada uno, puede llegar a producir o hacer una palabra infructuosa. Usted no se ha preguntado, pero ¿por qué si yo le predico la misma palabra? Si yo le predico al mismo Dios, yo le siembro la misma semilla que le sembramos a todo el mundo, ¿por qué es que no quiere producir? Aleluya. Tenemos el mismo mensaje, la misma semilla, la misma palabra. ¿Será que el problema está en Dios? Seguramente no. ¿Será que el problema está en la palabra? No, porque la palabra siempre es la misma y Dios es el mismo. ¿Será que el problema está en el mensajero? Quizás de pronto puede llegar a hacer que el mensajero no sea un mensajero que transmita fielmente el mensaje. Pero en la mayoría de los casos no es en el mensajero. Entonces, ¿en quién está el problema? Entonces, el profeta Isaías nos muestra un cántico. ¿Cuántos han escuchado a Dios cantar? ¿Ustedes nunca han escuchado a Dios cantar? Ustedes siempre vienen y cantan, pero ¿han escuchado a Dios cantar? Por favor, Isaías capítulo número 5. Vamos a escuchar por primera vez a Dios cantar, y les va a cantar la tabla. Gloria a Dios. En Isaías capítulo número 5 dice: ahora cantaré por mi amado. Aquí Dios canta. Si su cántico fue un lamento, su cántico no fue un cántico de gozo, de alegría, es un cántico de lamento, un cántico de queja. Isaías canta lo que oyó a Dios cantar. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. La había edificado en medio de ella una torre y he hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas ¿qué? Silvestres. O sea, hermano, yo le pregunto, en sí el resultado, ¿quién lo debe dar?
Después de haber hecho un trabajo, después de haberlo, como dice aquí en este cántico de Dios, después que él hizo un trabajo, le quitó la piedra, la abonó, la cercó para que no le metieran los enemigos y se comieran la semilla, clavó una torre bien alta allí para vigilarla, que puso un lagar en medio de ella para cultivar la fruta, y se sentó así a esperar, cansado, después de tremendo trabajo, a esperar que esa vid diera. Y al final, cuando se dio cuenta, cuando nació uvas silvestres. Y la semilla era semilla buena. Yo le pregunto, amigos, los que están ustedes aquí, Dios les habla la palabra verdadera. Dios a través de los predicadores te enseña el camino que tú debes seguir. A través del evangelio usted conoce quién es el Salvador del mundo y qué es lo que usted tiene que hacer. Es tu responsabilidad con lo que oye. Al final de cuentas, nosotros nos pagarán por lo que hicimos. Nos recompensarán por las predicaciones y el esfuerzo de ir por veredas, caminos, para predicarle para hasta que todos oigan. Iremos aquí, iremos allá. ¿Y a dónde no hemos ido, hermanos? Los que somos viejitos, ya casi viejitos de estar en la iglesia, ¿a dónde no hemos ido? Hemos ido por caminos, hemos ido, hermano, por montañas, hemos ido por calles, como dice la canción, vamos por montes y collados, llevando el evangelio. En medio del peligro, en medio de la serpiente, en medio de los ríos, en medio de la selva, en medio de los tigres. Yo me había tocado por esa selva del Mitú para adentro, en medio de las comunidades, corriendo atrás de un indígena para no dejarme quedar, para no perderme en la selva. Y corra, porque toca no dejarnos perder, y el uno adelante, el otro atrás, y háblese y grítese para no perdernos, porque había que llegar a una comunidad que nos estaba esperando a predicar el evangelio. Aleluya. Pero nuestra labor es predicar, y lo hacemos con todo el gusto. Pero aquí la situación, dice el Señor, todo lo había hecho, todo lo había preparado, todo lo había escogido de la mejor calidad. Pero cuando fue a ver los resultados, salió que el resultado, vea, Dios te estaba hablando, amigo, amiga, en esta mañana, en este año, el año pasado. Dios te sigue hablando la misma palabra, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma, gloria a Dios. Pero es tu responsabilidad decidir qué haces con lo que escuchas. Es tu responsabilidad tomar una decisión con lo que usted escucha, porque definitivamente usted es el que tiene que decidir qué hace con lo que usted escucha, con esta palabra. Aleluya. Versículo siguiente. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Está cantando. Gloria a Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cuántos de ustedes le predican con amor a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes no le predican? A mí me ha dicho, pastor, yo le he predicado a mi mamá. Aquí el amado Ronaldo, aleluya, le predicó a su madre hasta el último momento para que esta señora entendiera el evangelio. Pero lastimosamente muchos aún de nuestra familia se han muerto porque no quisieron oír la palabra de Dios, porque no quisieron aceptar el evangelio de la salvación, porque la gente cree que nosotros estamos predicando de religión, que estamos predicando dogmas o que estamos predicando una iglesia. Nosotros lo que estamos predicando es el evangelio que Jesucristo nos mandó a ir a predicar, que es el mensaje de la salvación. Hasta que todos oigan, hasta que todos crean, hasta que todos se salven, hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Y en este cántico, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho por ella? ¿Cómo? Esperando yo que dieses uvas, ha dado uvas silvestres. Versículo 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y esto ya no es un cántico de alegría ni de alabanza, no es un cántico de fortaleza, es un cántico de un lamento, una queja. Mire lo que yo voy a hacer en mi viña: le voy a quitar el vallado, o sea, la voy a desproteger y será consumida. Aportillaré su cerca y será ¿qué? Aullada. Versículo 6 dice: los dejaré abandonados y pasarán. ¿Y qué más pasarán? Aleluya. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, ni crecerá el cardo
Y dice, y crecerán el cardo y los espinos, o sea, la maleza comenzará a crecer. Y aún las nubes mandaré que no derramase lluvia sobre ¿qué? Sobre ella. En otras palabras, la va a poner a sufrir. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando rechazamos el evangelio? ¿Qué sucede cuando nosotros rechazamos el mensaje de parte de Dios a nuestra vida? Lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y rechazamos la voz de Dios. ¿Qué nos sucede? Pues Dios insiste. Al final de todo, cada uno de nosotros llevará sobre sí sus propias consecuencias. Realmente nos duele porque hemos tenido amigos por años asistiendo a la iglesia, pero aún no han tomado decisiones. Y con la salvación no se juega. Porque la vida, hermano, con la vida no se puede jugar. Hoy estamos vivos, mañana podemos ser difuntos, hermano. Mañana me puedes dar hasta celebrando mi entierro, mi sepelio. Yo qué sé, nosotros no tenemos la vida contada. ¿O alguno de ustedes compró vida para cuántos años? No. Aleluya, yo le digo Señor, yo a veces le digo Señor, regáleme por ahí entre 70 y 80, está bien. Si usted me aumenta a 90, Señor, estaré muy agradecido. Pero yo no sé de lo que estoy pidiendo, Señor, deme 200 años. Y todavía están las ancianitas que están muriendo. Pastor, ore por mi mamá para que no se muera. Hermano, Pablo dijo, yo prefiero estar con el Señor, así que... Pero uno se aferra aquí al nieto, al perro, a la gata. Se aferra uno aquí a una casita, a un lotecito, a la mujer. Se aferra un poco de cosas materiales. Dice Pablo, si yo me quedo aquí, el único sentido es por la predicación del evangelio. De resto yo prefiero estar con Cristo, porque el mayor anhelo y gozo es estar con el Señor. ¿Cuántos tienen el mayor anhelo y gozo? Aleluya. Yo quisiera que el Señor viniera ya y me llevara. Pero miro a un poco de amigos aquí que están asistiendo a la iglesia y todavía no están asegurados con el Señor. Y por eso sí me da como decir tristeza, decir, Señor, ven, Señor Jesús. La iglesia diga ven y el que oiga diga ven. Pero la verdad es que hay muchos que todavía, como dice la palabra, no quiere que nadie se pierda. Usted todavía tiene hijos que están perdidos, hermano. Usted tiene hijas, usted tiene familiares que todavía no conocen del evangelio. Aleluya, los dejaré abandonados, dice el Señor. Cada persona se hace responsable a lo que oye. ¿Cuántos sermones ha escuchado? Oír y oír. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya. ¿Y cuál fue el tema de por qué produjo la de buena tierra? ¿Cuál fue la situación? Dice la Biblia, todos oyeron. Algunos la recibieron hasta con gozo, pero se echó a perder. Fue lo que produjo la palabra en la buena tierra. Dice que oyó y entendió. Hace esa aclaración. Dice, y el que cayó en buena tierra, cuando explica la parábola, este es el que oyó y qué, y entendió. Entonces muchos oyen pero no entienden, todavía tienen sus mentes cerradas. Pero esta mañana tenemos que decirle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender su palabra. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego en el capítulo 2 vuelva otra vez verso 16, dice, porque el Señor juzgará a los hombres ¿por mi qué? Por mi evangelio. O sea, en otras palabras, hermano, ¿qué va a juzgar a las personas? No haber oído y no haber creído ni haber obedecido el evangelio. O sea, lo que nosotros predicamos. Es que, hermano, vea, el recurso de Dios para esta humanidad, para que la gente se salve, son los predicadores de la gracia. Usted debe acercarse a oír el evangelio de verdad, de la salvación para ser salvo. Aleluya. Pero usted tiene que decidir. ¿Qué sucedió ya con la gente de Nínive? ¿Qué pasó con los de Nínive? Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, vaya y predique. Hay una ciudad con 120,000 habitantes. Y en vez de Jonás de ser un predicador dispuesto para, sí, Señor, arranco para ir, se fue para otro lado, hermano. Él pensaba que lo habían llamado era vacaciones. No lo habían llamado a echar vacaciones, lo habían llamado era a predicar. Y el mensaje que tenía que decir no era muy largo.
El mensaje no era muy largo. ¿Cuál era el mensaje? A ver, ¿quién se acuerda? Lo que Jonás tenía que decir por todas esas calles de la ciudad de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No tenía micrófono, no tenía, porque tenía unos pulmones y tenía que andar toda esa ciudad. Y la ciudad era muy grande, de 3 días de camino, y él tenía que salir caminando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Hermano, y ese mensaje después, en el capítulo 3 del libro de Jonás, dice que salió predicando esa palabra. De aquí a 40 días, después que la ballena lo vomitó allá en Nínive. De aquí a 40 días Nínive será. Hermano, ¿sabe una cosa? Es una palabra sencilla, que el que la escucha la puede entender, la puede interpretar y se puede apercibir. Yo les pregunto a ustedes, amigos, aquí yo no estoy predicando de aquí a 40 días Nínive será destruido, de aquí a 40 días el Señor vendrá por esta iglesia, de aquí a 40 días el que no se haya reconciliado con el Señor o se haya entregado al Señor se va a morir. Yo no estoy predicando eso. Tenemos un evangelio que es mucho más sencillo y fácil de interpretar, pero el que lo cree se salva, hermano. Aleluya. El Señor, el apóstol Pablo dijo: él cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es la única esperanza, que Jesucristo es la solución para nuestras almas. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué escuchó esa gente? Cuando esa gente escuchó, ¿qué dice la Biblia? Todos se arrepintieron. Todos, hasta hicieron ayuno. Y algunos hermanos cogen ese ayuno de esos ninivitas, y es que para hacer ayuno en la iglesia de esa manera ponen a aguantar el perro hambre, porque ahí en ese ayuno que hicieron no le dieron comida a los perros, ni a los gatos, ni a los caballos, ni a los burros. El rey, cuando escuchó allá, y dijo: por favor, que todo mundo entre en ayuno, y el que está haciendo lo malo deje de hacer lo malo, y pongámosle cuidado a la palabra de Dios. Hermano, comenzaba a entrar en una convicción que la Biblia dice: cuando Dios miró a toda esa gente postrada, el rey se quitó su traje, todo el mundo de postrado, reconociendo que había un Dios que había dado una palabra, que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Hermanos, se arrepintieron. ¿Y sabe qué sucedió cuando se arrepintieron? Dios los perdonó y le perdonó la vida a ese pueblo. Porque, hermano, cuando uno reconoce las verdades de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros y extiende su mano de gracia, de misericordia para salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jonás? Anunciar, proclamar, hasta que todos, ¿qué? Hasta que todos oyen. Y todos oyeron. Y todos se arrepintieron, y hasta los animalitos también, todos. Y Jonás capítulo 3 versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Eso es el 3:10. Y el 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, hablando Dios con Jonás, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Hermano, creo que la desobediencia y la falta de hacer lo que Dios manda nos trae graves consecuencias. Esa viña que hemos visto ahí representa a Israel. ¿Cómo está Israel en este tiempo? Amenazado por todas las naciones, hasta por Colombia está amenazado. Que Colombia va a mandar gente por allá a pelear, a defender el Estado palestino. Hermano, cuando nosotros ya conocemos la profecía, la escatología, la Biblia, cada vez que salen cosas, hermano, uno a veces se ríe de cosas, porque la gente ignora lo que dice la palabra de Dios. Pero este mundo cada día, pero usted puede preguntar: ¿pero por qué es que está Israel sufriendo en este momento? Dice la Biblia: ¿ha desechado Dios a Israel su pueblo? Dice: no lo ha desechado, pero por la incredulidad de ellos. Aleluya. Por no haber aceptado a Cristo como su Mesías y su Salvador, ahí vienen las consecuencias. Ellos dijeron: ¿qué voy a hacer a mi viña? Pues la voy a dejar. Y cuando usted coge una viña y le quita los cercos y le quita toda la protección, pues los enemigos, ¿qué?
los enemigos entran. Pero aún así Dios no se ha olvidado de Israel. Dios sigue siendo el Dios de Israel, pero sigue siendo en el presente Dios de esta iglesia. Nosotros tenemos Dios que nos guarda y nos cuida, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque el tiempo se me acabó. Ser fieles, ¿qué? Testigos. Le voy a explicar qué es ser un fiel testigo, para que usted se dé cuenta. Escúcheme, por favor. Una señora abrió la puerta de la casa, salió con una vasijita a regar sus matas. La puerta había quedado abierta. La mascotica de la casa, esos perritos pequeñitos que son de casa, que no conocen calle, usted tiene que tener cuidado con sus mascotas, porque si su mascota no es callejera y no es casera, esas mascotas son locas. Perros son locos, ellos no son como el perro callejero. El perro callejero cuando sale a la calle dice, hace así, ¿verdad? Y luego pasa. Porque ellos están acostumbrados a que los carros le piten, a que las motos, ellos perros miran para el lado y lado antes de pasar. Pero el perro, el casero, ese perro apenas le abrió a la señora la puerta para regar sus matas, salió corriendo, se pasó a la calle y sabe que venía un carro. Y ¡pum! Mató el perro. Cuando mató el perro, se amontonó la gente. O sea, usted sabe, la cuadra, el chisme. Y se amontonó toda la cuadra. Y las personas ahí. Llamaron a la policía, vino el cuadrante de la policía y pregunta: ¿quién de los que está aquí es testigo? Porque estamos hablando de eso, de ser fieles testigos. ¿Quién de los que está aquí es un testigo? O sea, que vio lo que pasó. Todos eran chismosos, nadie había visto, hasta que de la parte de atrás un señor levantó la mano y dijo: yo soy testigo. Y a presentar el testimonio. Bueno, pase a ver, ¿qué fue lo que pasó? Lo hicieron pasar. Yo vi cuando esa señora abrió la puerta de su casa para salir a regar las matas, dejó la puerta abierta, salió Firula y la mascotica, se atravesó la calle y venía un carro y ¡pum! Lo mató. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, señor, eso fue lo que yo vi. Señor, por favor, ¿me puede acompañar a la estación? Y se lo llevaron para la estación. Y en la estación le preguntan: señor, ¿usted vio lo que sucedió? ¿Usted fue testigo? Sí, señor. ¿Qué fue lo que vio? Que la señora salió a regar las matas, dejó la puerta abierta, salió Firula y se pasó a la calle y ¡pum! Venía un carro y lo mató. Bueno, ya dio su testimonio. Señor, ante la fiscalía, necesitamos que declare ante la fiscalía. Porque era un perro caro. No era una chanda, era un perro caro. Entonces de millones, que hay perros caros, costosísimos. Lo llevan a la fiscalía. El fiscal le pregunta: señor, ¿usted fue testigo de la muerte del perrito? Sí, señor. ¿Qué vio usted? Yo miré cuando la señora abrió la puerta, cuando salió a regar las matas, dejó la puerta abierta, salió el perrito y pasó a la calle y venía un carro y ¡pum! Lo mató. ¿Sabe una cosa, mi querido hermano, que les quiero decir con esto? Que nosotros no tenemos un mensaje para cambiarlo todos los días. Nosotros tenemos que dar testimonio de las verdades de Dios tal como son. Aquí no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí no predicamos filosofía. Aquí no predicamos argumentos inventados por nosotros mismos. Aquí predicamos el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Tenemos que seguir hablando del mismo Señor. Tenemos que seguir hablando de la misma obra. Tenemos que seguir hablando del poder de Dios a través del evangelio, el mismo testimonio. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, él relata su conversión. Dice: iba yo camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, cuando de repente me rodeó una luz que me tiró al suelo. ¿Y qué dice la Biblia? Sigamos el pasaje bíblico para yo no ir a decir cosas que no son. Hechos capítulo número 9. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos como por el 5. Gloria a Dios. Versículo 4, vamos al 4, anterior al 4. Bueno, el 4. Versículo 4, 9:4. Dice acá del 3, vamos al 3, es antes. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo.
versículo 4. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Esa fue la experiencia de Saulo. Esa no fue la experiencia del perrito. Esa fue su propia ¿qué? Experiencia. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido nuestra propia experiencia con Jesús? Nosotros tenemos una experiencia y somos testigos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo nunca vi a Cristo crucificado, nunca. ¿A quién de ustedes lo vieron? Yo nunca he visto a Cristo crucificado. Nunca vi a Cristo cuando lo azotaron. Nunca vi a Cristo cuando lo escupieron. Nunca vi a Cristo cuando lo enterraron. Nunca lo vi a Cristo cuando lo resucitaron. Pero sí hemos visto a Cristo obrando en nuestra vida como el Dios todopoderoso, como el gran Rey Salvador nuestro. Este es el testimonio que él da de su propia experiencia. Yo le pregunto, ¿él cambió su versión? ¿O él siguió diciendo como el Señor? Yo miré cuando la señora abrió la puerta, salió a regalar matas, el perrito se salió corriendo, pasó a la calle y pum, venía un carro y lo mató. Cuando a Pablo se le interroga en el capítulo número 22, el capítulo 22 del 1 en adelante, a Pablo se le interroga porque lo habían cogido por causa de la predicación del evangelio, y lo interrogan acerca de qué, de su predicación, que estaba formando una revuelta en el pueblo por predicar la resurrección de Cristo. A él le preguntan, bueno, y le dan la oportunidad de hablar a Pablo, le dan la oportunidad de expresarse. Él pidió que por favor el tribuno le diera la oportunidad de expresarse ante el pueblo, porque lo querían matar, lo metieron en cadena, lo cogieron, lo encadenaron, lo llevaron levantado y lo llevaban para el calabozo. Pero él, cuando lo llevaban así en brazos, él dijo: por favor, déjenme decir algo acá antes de que me lleven. Y yo le digo: pero espere tantico, dejemos lo que diga. Y entonces él dice: es que yo iba a cierto lugar persiguiendo a los cristianos que seguían a Jesús. Yo los iba persiguiendo con cartas del sumo sacerdote, y cuando yo iba de pronto en el camino, un rayo del cielo en pleno día me tumbó al suelo. Yo, temblando y temeroso, dije: ¿quién eres, Señor? Y del cielo se escuchó una voz que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: ve a la ciudad y allí se te dirá todo lo que tiene que hacer. Y yo fui a la ciudad y escuché a un hombre llamado Ananías, me predicó la palabra y me dijo: pues ¿por qué te detienes? Verso 16, ¿por qué te detienes? Ahora levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque te haré como testigo a las naciones, a los pueblos, a los reyes. Te pondré como testigo a toda esta gente. Así que a todos los habitantes aquí de la ciudad, ese es mi testimonio. No cambió la versión. Aún así se lo llevaron. Capítulo número 26. Capítulo 26 del verso 9 al 18. Lo llevan ante uno, lo llevan ante el otro, después lo llevan ante el rey Agripa. Y cuando lo llevan ante el rey Agripa, entonces él también cuenta otra vez el relato, porque el relato de la conversión de Pablo está en 3 partes en el libro de los Hechos, de la misma manera. Bendito sea el Señor. 26 versículo 9. Miren lo que dice Hechos capítulo 26 versículo 9. Hechos 26 versículo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra. Cuando llegó a 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Rápidamente vamos, verso 10. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré acá en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, cuando mataban a Esteban, dice: yo di mi voto para que lo mataran, o sea, mataran a los cristianos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado de esto, iba yo a Damasco con los poderes y la comisión de los principales sacerdotes del pueblo. Cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Hermano, permítame decirle esto para terminar. Usted y yo fuimos predestinados para ser salvos. Y déjenme decirle algo que de pronto usted no ha entendido. No solamente fuimos predestinados para ser salvos, sino fuimos predestinados para dar testimonio de esta salvación. Lo que pasa es que nosotros a veces no hemos entendido que nos llamaron fue con el propósito no solo de salvarnos a nosotros, sino también de que nosotros fuéramos testigos de este evangelio. Aleluya. Y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Dejemos este pasaje ahí. Es la tercera evidencia, el tercer testimonio. Siguió repitiendo lo mismo, porque era el testimonio que él había tenido con su Señor. Primera, vamos a leer aquí la palabra del Señor, aquí donde leímos al comienzo, en la carta que leímos de 2 de Timoteo capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. 2 de Timoteo capítulo 1. Aleluya, versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de la... ¿Sabe qué es lo que nos sucede a nosotros? Que a veces Dios nos ha dado, sino que nosotros somos muy temerosos y no avivamos, no ponemos en acción lo que Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe qué? A veces cuando estamos con la policía, a mí me han cogido la policía. Señor, ¿y usted quién es? Policía del Guaviare. Yo en la moto, con una maleta atrás bien amarrada con caucho de neumático. Señor, ¿y usted quién es? Yo soy un pastor de la iglesia pentecostal. Por favor, sáqueme todo lo que está ahí, déjeme, tíreme eso al piso. Yo diciéndole que era pastor, porque soy pastor. ¿Y qué hace uno de pastor? Sí, señor, con mucho gusto. Ahí está. Aleluya. Pero en medio de que él iba sacando todo eso, yo le iba predicando el evangelio de Jesucristo. Porque, hermano, usted no se puede avergonzar de decir las verdades poderosas de Jesucristo. Lo que hay que saber es decir las verdades de Dios con amor. Aleluya. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Señor? Dice: ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio de, según el poder que Dios da. Versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque conforme a nuestras obras no hubiéramos perdido, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mire, hermano, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué esta gracia? ¿Para qué ese propósito? Dice: para que ahora, dice, se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador. O sea, hermano, que el evangelio viene ¿a qué? A salvarnos por medio de Cristo, para constituirnos ¿qué? Predicador. Y después de predicador lo constituyó apóstol, y después de constituirlo apóstol lo constituyó maestro. Si usted quiere ser un maestro, un apóstol, un evangelista, lo que sea, primero tiene que ser un predicador. Ay, pastor, pero es que yo quiero que Dios me dejone y que me dé esto y que me dé lo otro, pero no quiere ni hablar de Cristo, hermano. Aleluya. ¿Cómo vamos a esperar de que la gente oiga, aleluya, y se convierta y crea y se salve? Es a través de la predicación. Cuando el Señor obró en la vida de Saulo, ¿sabe qué lo hizo? Enseguida, dice, enseguida predicaba a Cristo. Y se enfrentaba con los judíos, con las eminencias. Él era un hombre de mucho conocimiento, pero se enfrentaba con las autoridades, con los propios duros de la nación de Israel, y él les refutaba y les predicaba y les daba su propio testimonio. Aleluya. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído. ¿Cuántos de los que están aquí están seguros en quién ha creído? Dice: y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel
en aquel día. Estén de pie, tengan la amabilidad. Aquí somos llamados, hermanos, predestinados, escogidos, aleluya, por parte de nuestro Dios para ser salvos y para ser predicadores, constituidos ¿qué? Predicadores del evangelio, predicadores de la gracia. No se quede callado, no tenga miedo, predique la palabra, porque estamos viviendo un tiempo, hermano, peligroso. La Biblia dice, estamos viviendo el tiempo cuando muchos no quieren oír la sana doctrina. Quieren es que le encanten el oído con un evangelio falso, con un evangelio, hermano, no dicen para un evangelio light. Un evangelio al gusto de la persona, lo que la gente quiere escuchar. Aquí no predicamos lo que usted quiere escuchar, aquí predicamos lo que el Señor manda. Y yo sería un predicador, soy un predicador feliz y satisfecho cada vez que me pare que predicar, por predicar lo que Dios manda. No quiero saber de otra cosa. Ya es su responsabilidad. Si cree, si oye, si obedece el evangelio para ser salvo, es su responsabilidad. Pero seguimos predicando el evangelio de Jesús. Levanta tus manos y digámosle al Señor que nos ayude a ser valerosos, a ser hombres y mujeres, hermanos, de valor, que podamos llevar sin temor la palabra de Dios, aquel con los amigos que estamos, con los vecinos con los que podamos. Háblales de Cristo, háblales, no les cambie la versión. Somos testigos de su poder, somos testigos de una conversión, somos testigos de la obra del Calvario. Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Rey del cielo y de la tierra, por tu palabra, por tu evangelio, por tu poder que ha sido manifestado a los hombres para hacernos testigos, Señor, de estas grandes bendiciones del evangelio, de la riqueza de esta gracia, de la riqueza del evangelio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siento dolor en el alma por esta grande humanidad que desperdicia su tiempo y muy pronto se sorprenderá. Con la venida de Cristo en las nubes aparecerá para levantar a su iglesia en el cielo por la eternidad. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Siento dolor en el alma de aquel que se aparta de Dios después de haberle conocido y disfrutar su salvación. Siento dolor en el alma, se acaba tu oportunidad. Renuncia hoy al pecado y Cristo te perdonará. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Te ama tanto. Esa era, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.